Hola, ¿qué tal? En este video vamos a volver a ver el problema del área bajo la curva, parte 2. Soy un servidor Hugo Torres. Vamos a volver a ver el problema del área bajo la curva, pero con un enfoque un poquito diferente. Vamos a revisitarlo para verlo debajo de una nueva luz. Una luz que hemos ido tratando de la cual hemos tratado de irnos empapando a lo largo de estas lecciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí el gráfico de la función f de x en el plano cartesiano. Tenemos un intervalo cerrado que va desde a b. Ahí está. Dividimos el intervalo, subdividimos el intervalo cerrado que va de a a b en subintervalos más pequeñitos. Cada uno de esos intervalos mide delta x, recordando que esa delta x van a servir como las bases de mis rectángulos que voy a construir. Obviamente cada delta x va a ir definiendo un nuevo valor de x. En principio tendremos ahí una x inicial que le voy a poner x sub 0, que evidentemente coincide con la a del intervalo. Luego tendría una x1, una x2, una x3, y así sucesivamente, pasando por una x y cualquiera, y así sucesivamente hasta terminar en una última xn, ¿sí? En un valor enésimo para x, que es xn, el cual evidentemente coincide con el valor b del intervalo cerrado, ¿ok? Bueno, entonces ya mejor pongo a y b. Y bueno, pues el valor x1 me va a arrojar un valor en la función, que va a ser el valor f de x1, es decir, la función evaluada en x1. El valor x2 me va a dar un valor en la función, que es el valor f de x2, la función evaluada en x2. Para el valor x3, pues también la función me va a arrojar un valor f de x3, y así sucesivamente. Un valor x cualquiera, un valor x iésimo me va a arrojar un valor, la función me va a arrojar un valor f de x iésima, y así sucesivamente hasta el último valor de x que coincide con el valor b del intervalo cerrado, que me va a arrojar la función me va a arrojar un valor f de x enésima. Ahí sí lo voy a dejar como xn, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que la x enésima, la x última es el mismo valor de la b. Construyo los rectángulos, insisto, a mí me gusta mucho trabajar con los rectángulos de esquina derecha porque se me hace lo más transparente. Entonces construyo mis rectángulos, ahí están las alturas para los rectángulos porque son los valores que arroja la función. Las bases son los delta x y puedo calcular las áreas. Tengo el área del rectángulo 1, del rectángulo 2, el área del rectángulo 3 y así sucesivamente el área del rectángulo iésimo y así sucesivamente hasta el área del rectángulo enésimo, del último rectángulo. Todas las bases miden delta x, como ya habíamos dicho desde un principio. Y bueno, pues el área del rectángulo 1 se calcula con la altura, que es el valor de la función evaluada en x1, por su base, que es delta x. El área del rectángulo 2 se calcula multiplicando la altura, que es la función evaluada en x2, por la base, que es delta x. Para el área del rectángulo 3 es la f de x3 por delta x, y así sucesivamente. El área de un rectángulo cualquiera iésimo es la altura, que es la función evaluada en esa x iésima, multiplicada por la base, que es delta x, y así sucesivamente hasta llegar al último rectángulo. Y el área de ese rectángulo enésimo va a ser la altura, que es f de x enésima por delta x. Hago la suma y bueno, tengo ahí mi aproximación. Ok, tengo ahí el gráfico. Tengo ahí todas las áreas que calculé para cada uno de los rectángulos. Entonces el área total va a ser la suma de esas áreas, ¿sí? O sea, el área total va a ser la suma de f de x1 por delta x más f de x2 por delta x más f de x3 por delta x más así sucesivamente hasta pasar por el rectángulo cualquiera iésimo, f de xy por delta x más así sucesivamente hasta llegar al último rectángulo enésimo, que será cuya área será f de xn por delta x.
Si se fijan, todos esos términos tienen delta X, entonces lo voy a factorizar y lo voy a escribir así al final, ¿sale? Entonces el área total que estoy estimando es igual a la suma de esas funciones por delta X, ¿sí? Es decir, f de x1 más f de x2 más f de x3 más así sucesivamente hasta una f de x iésima más así sucesivamente hasta la f de x enésima. Todo eso multiplicado por delta X. Entonces el área total que estoy buscando, que estoy, bueno, calculando, que estoy estimando, es una sumatoria, es una suma que va desde i igual a 1 hasta n de f de xy por delta x. Es una aproximación. Ajá, y sí, ya los vi, así están, así los tengo, está bien, así me gusta, pongan mucha atención. Insisto, es una aproximación, entonces volvemos a ver la sumatoria esa que tengo hasta abajo al final. Es una aproximación, ¿vale? Ya habíamos hablado de que eran aproximaciones. Bueno, entonces volviendo aquí al gráfico. El área, porque esto es lo más importante que vamos a ver en este video. Entonces el área es aproximadamente igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x iésima por delta x, ¿sí? Lo que va iterando, lo que va cambiando es la x, ¿sí? Fíjate, si volvemos al gráfico, tengo primero, bueno, inicio en el valor de a, luego tengo x1, x2, x3, bla, 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 xy y hasta la x enésima que coincide con la b. Entonces, pues eso es lo que sucede, ¿no? Y ya, pues tan, hasta ahí llegamos. Se acabó. No, no es cierto. Pero sí fue lo más importante del video realmente. Ok, entonces tengo ahí la fórmula para la aproximación del área, ¿sí? O sea, es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xy por delta x. Ahora vamos viéndolo por partes. Ese delta x lo conocemos bien, porque ya lo hemos trabajado anteriormente y tenemos una fórmula para calcularlo, ¿sí? Si yo estoy trabajando en un intervalo cerrado que va desde a hasta b, quedamos que el delta x se calculaba con la diferencia de esos extremos dividida entre n, el número de rectángulos que quiero construir. Entonces delta x es igual a b menos a entre n. Lo puedo calcular sin problema. Esta sumatoria pues también la puedo calcular, ¿no? Porque finalmente si me viera en la necesidad de hacerlo puedo echar mano de las fórmulas de sumas especiales incluso. Entonces puedo también trabajarla sin problemas. La función, pues la puedo evaluar, ¿no? Para cada valor x que tenga, pues puedo evaluar la función sin ningún problema. Bueno, siempre y cuando conozca la función, evidentemente. Pero, ¿qué pasa aquí con xy? O sea, ¿cómo puedo definir cómo puedo manejar de una manera muy general esa xy? O sea, ¿qué es esta xy? En el gráfico lo veo muy claro. Y vamos a ver el gráfico para, a partir de ahí, tratar de deducirlo, ¿sí? Bien. Tengo ahí, quité los valores de xy porque quiero que lo vayamos viendo por partes. Entonces, si yo empiezo en este valor a, si empiezo aquí y le sumo o le aumento un delta x, tengo x1. Si yo sumo 2 delta x, voy a llegar a x2. Si yo sumo 3 delta x, tengo x3. Y así sucesivamente. Entonces, cuando sume una y cantidad de delta x, voy a llegar a xy. Entonces, ¿cuántos delta x tuve que sumar para llegar a una x cualquiera? Y veces delta x. Entonces puedo deducir una fórmula que dice así, que una x cualquiera y una xy cualquiera es igual a mi punto de partida, que es la a, más y veces delta x. Ahí está. Entonces una xy es igual a a más y por delta x. Ahí está. Entonces, a ver, si se acuerdan en el video que hicimos este ejercicio, trabajamos la aproximación de este rectángulo, perdón, de esta función por medio de rectángulos, con 3 rectángulos y con las esquinas derechas. Y el área nos dio de 35, que habíamos, como bien habíamos observado, pues es un área sobreestimada, es una sobreestimación. Les pedí que lo resolvieran también con 6 rectángulos. Dudo mucho que lo hayan hecho, pero bueno, aquí lo tengo yo.
Si repetimos el ejercicio con 6 rectángulos, también usando las esquinas derechas, bueno, aquí obtenemos un área de 30.875, ¿sí? Todavía, bueno, también es un área sobreestimada, pero bueno, ahí tengo las dos. Ahora lo vamos a trabajar un poquito a través de sumas especiales, ahora que ya las conocemos, ¿sale? Entonces, bueno, tengo la función que es x cuadrada más 2 y la voy a trabajar en un intervalo cerrado que va del 1 al 4. Esa es mi fórmula para el área aproximada. Es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de f de xy por delta x. Y mi sugerencia es siempre que lo hagan del final hacia el principio, vamos. Bueno, de derecha a izquierda, ¿sí? En este sentido. Vamos a comenzar entonces por calcular el delta x. Entonces quedamos que teníamos la fórmula para delta x, que delta x es b menos a entre n. Ahí está el intervalo cerrado, entonces la a vale 1, la b vale 4. Y tengo 4 menos 1 sobre n. Eso es igual a 3 sobre n. Voy a dejar la n indicada, es decir, todavía la n va a ser el número de rectángulos que quiera yo dibujar, pero no lo voy a decidir de momento, lo voy a decidir hasta el final. Entonces lo voy a dejar así. Mi delta x es igual a 3 entre n. Ya terminé esa primera parte. Segundo, vamos a calcular la xy y lo vamos a hacer con la fórmula que les di hace un par de diapositivas. Entonces xy es igual al punto inicial del intervalo a más y veces delta x. Entonces eso va a ser igual a 1 más i por 3 sobre n. El 1 es el punto de partida del intervalo, es este. Y 3 sobre n es el delta x. Voy a multiplicar ahí para reducir un poquito. Y tengo que xy es igual a 1 más 3i sobre n. Ya está, ya tengo xy. Tercero, vamos a calcular la función evaluada en xy. Vamos a calcular f de xy. Entonces, bueno, la función que estoy trabajando es esta, f de x igual a x cuadrada más 2. Si la voy a evaluar en xy, entonces donde tengo x voy a sustituir xy. Entonces tendría xy al cuadrado más 2. Y bueno, vamos a sustituir lo que tengo por xy. O sea, entonces me va a quedar 1 más 3i sobre n, que es lo que yo tenía para xy, todo eso al cuadrado más 2. Desarrollo el binomio al cuadrado. Entonces tengo cuadrado del primero es 1, doble del primero por el segundo, tendría 6i sobre n, más cuadrado del segundo, 9i cuadrada sobre n cuadrada, y más 2, ¿no? Que vengo arrastrando. Puedo reducir ahí términos semejantes, el 1 más 2 me da 3, entonces tengo que f de xy es igual a 3 más 6i sobre n más 9i cuadrada sobre n cuadrada. Ya tengo f de xy. Paso 4. Vamos a multiplicar f de xy por delta x. Aquí es donde estoy precisamente calculando el área de un rectángulo cualquiera. Acuérdense que la f de xy es la altura de un rectángulo cualquiera y delta x es la base. Entonces, al hacer esa multiplicación, yo estoy calculando el área de un rectángulo individual cualquiera. Entonces, tengo ahí la f de xy, que calculé en el paso anterior. Es 3 más 6i sobre n más 9 por i cuadrada sobre n cuadrada. Y la multiplico por delta x, que delta x es la que calculé en el primer paso y es 3 sobre n. Hago la multiplicación y bueno, pues finalmente ya me queda que la multiplicación de f de xy por delta x es 9 sobre n más 18i sobre n cuadrada más 27i cuadrada sobre n al cubo. A ver, obsérvenlo un poquito, por favor. Bien, entonces ya tengo ahí f de xy por delta x, que es el área de un rectángulo iésimo cualquiera. Ahí está en resumen los 4 pasos que he hecho hasta el momento. Primer paso, calcular delta x. Segundo paso, calcular xy. Tercer paso, calcular f de xy. Cuarto paso, calcular el área, que sería f de xy por delta x. Y el último paso, si observo mi fórmula, el quinto paso y último, es calcular la suma. Hacer la suma de esa área cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, sustituyo ahí lo que tenía en el paso 4 anterior. Y tengo que va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de, pues todo eso, ¿no? 9 entre n más 18i sobre n cuadrada más 27i cuadrada sobre n al cubo.
Y aquí nomás quiero que observen algo para que no se asusten. Estas n's, les recuerdo que la n es el número de subdivisiones que voy a hacer. Es el número de rectángulos que voy a construir. Entonces esos ya, o sea, son números, son constantes que no van a cambiar, no van a iterar. No he decidido aún cuántos rectángulos voy a usar, pero una vez que lo decida, pues van a ser 3, 6, 10, los que yo quiera, pero van a ser esos y nada más. Ya de ahí en más no van a cambiar. Sin embargo, estas sis sí van a iterar, sí van a ir cambiando para ir haciendo esa suma. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, pues todo esto pues, lo tenemos que resolver aplicando lo que ya sabemos hacer de sumas especiales. Yeah. Vamos, venga. Ok, entonces, bueno, a ver, me regreso un poquito. A ver, el primer término que tengo en esa suma, ese 9 entre n, como les decía, esto va a ser un número. O sea, una vez que yo decida cuántos rectángulos voy a usar, esta división va a ser un número y va a ser una constante. Entonces ahí tengo que aplicar la suma para constantes, si se acuerdan de eso. Si no, pues les invito a que vuelvan a ver el video de sumas especiales. Entonces al resolver eso, voy a tener 9n sobre n. Para el segundo término que tengo aquí, 18 sobre n cuadrada va a ser constante una vez que yo decida cuántos rectángulos voy a usar. Entonces esto va a ser constante, lo único que va a iterar es la y va a ser la fórmula de la suma para y, que es la fórmula de Gauss, la original que vimos. Entonces va a tener 18 sobre n cuadrada por el resultado de la suma para y, que es n por n más 1 sobre 2. Y en el tercer término, 27 entre n al cubo va a ser constante una vez que defina cuántos rectángulos voy a usar. Esto va a ser constante y lo único que va a iterar es la y cuadrada. Entonces voy a usar la fórmula para la suma de y cuadrada. Entonces me va a quedar más 27 sobre n al cubo por la suma, el resultado de la suma para y cuadrada. Eso se resuelve, si recuerdan, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Vamos ahí a reducir un poquitín. Y bueno, ahí n entre n se eliminan. 18 entre 2 se simplifican, me quedan 9 en el numerador. Una n del numerador con una n del denominador se simplifican. En el otro término tendría 27 y 6, puedo simplificar, sacar terceras. Tengo 9 y 2. Una n del numerador se simplifica con una del denominador y me queda n cuadrada en el denominador. Y bueno, finalmente me queda esa expresión. Les recuerdo, y en estos ejercicios es muy, muy útil de verdad ir simplificando casi en el mismo paso, ¿no? O sea, hacen una operación, simplifican. Entonces me queda 9 más 9 por n más 1 sobre n, más 9 por n más 1 por 2n más 1 sobre 2n cuadrada. ¿Ok? Ahí está. Entonces, aquí quiero que vean lo interesante de esto, porque esta es una función que me va a dar el área aproximada dependiendo del número de rectángulos que yo quiera usar. Por eso no lo decidí desde un principio. Entonces aquí yo ya puedo decidir cuántos rectángulos quiero usar. Si quiero usar uno, lo cual sería una cosa muy, muy inaproximada, muy, muy equivocada. Puedo usar 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1000, los que sean. Evidentemente, entre más grande sea ese número n, entre más rectángulos use, voy a tener un valor más cercano al área real. Pero bueno, vamos a hacer como en el ejercicio que ya habíamos trabajado anteriormente y vamos a hacerlo con n igual a 3, es decir, 3 rectángulos. Entonces tendría así, 9 más 9 por 3 más 1 sobre 3, más 9 por 3 más 1 por 2 por 3 más 1 sobre 2 por 3 al cuadrado. Eso sería 9 más 9 por 4 entre 3, más 9 por 4 por 7 entre 2 por 9. 9 y 3 simplifican, me queda 3 en el numerador. 9 y 9 se eliminan. 4 entre 2 son 2. Y me queda 9 más 3 por 4 más 2 por 7. Eso es 9 más 12 más 14. Y eso es 35. Si ustedes se acuerdan, el resultado efectivamente para 3 rectángulos con las esquinas derechas, que es como estamos trabajándolo, porque es como me gusta hacerlo, efectivamente el resultado era 35. ¿Qué tal, Ahora, ¿qué pasaría si uso 6? Como les pedí que lo hicieran y que estoy seguro que no lo hicieron. Entonces tendría 9 más 9 por 6 más 1 entre 6, más 9 por 6 más 1 por 2 por 6 más 1 entre 2 por 6 al cuadrado.
Tendría 9 más 9 por 7 entre 6, más 9 por 7 por 13 entre 2 por 36. Y bueno, vamos a ver qué simplifica. Ahí 9 y 6 tienen tercera, me queda 3 y 2. 9 y 36 me queda 4 en el denominador. Entonces me quedaría 9 más 3 por 7 entre 2, más 7 por 13 entre 8. Eso me da 9 más 10.5 más 11.375. Y eso es 30.875. Sé que no lo hicieron, pero les mostré yo el resultado hace un momento. Se los vuelvo a poner aquí y el resultado efectivamente eran 30.875. Gracias, gracias, gracias. Entonces, a ver, bueno, entonces tengo ahí mi fórmula para la aproximación del área, que es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de f de xy por delta x. Lo trabajamos en este sentido, de derecha a izquierda. Primero calculamos delta x, tenemos una fórmula para hacerlo. Después calculamos xy, también tenemos ya una fórmula para hacerlo. Calculo f de xy, que será sustituir la xy del punto anterior en la función que esté trabajando. Multiplico la f de xy por delta x para obtener el área de un rectángulo cualquiera. Y finalmente hago esa suma. ¿Ok? Bueno, pues espero que les haya gustado el video, que haya sido de utilidad. No olviden darle like, seguirme para más consejos. Y bueno, yo les recomiendo que vuelvan a ver este video, que lo vean, no sé, de 2 a 3 veces por semana. Y conforme vaya siendo más fácil, véanlo una sola vez por semana o lo que el médico recomiende. Saludos, gracias.